Jeffrey, I hate you! I know! That's not control! I was branching out. That's when the cannibalism started. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otro es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Miguel, y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Poco antes del primer aniversario de bodas de sus padres, el científico Lionel Herbert Dahmer y la instructora de máquinas de teletipo Joyce Annette Flint. Para Lionel, el nacimiento de su primogénito fue uno de los momentos más felices de su vida. Según dijo, de pequeño fue un niño inteligente, cariñoso y muy activo, que disfrutaba correr, luchar y hacer muecas ante la cámara con la que el orgulloso padre solía grabar sus travesuras. Afirmó que en sus primeros años de vida fue muy extrovertido y curioso. Le gustaba descubrir de qué estaban hechas las cosas. Pronto le empezaron a fascinar los animales. Cuando tenía 4 años, acompañó a Lionel a recoger los huesos de algunos animales pequeños que habían muerto debajo de la casa. Mientras el padre de Jeffrey los sacaba y los echaba en un cubo de metal para quemarlos, el niño miraba fijamente los huesos y también tomó algunos y los lanzó en la improvisada hoguera. Aunque sorprendido, a Lionel le pareció que lo que hizo el pequeño no fue más que una curiosidad infantil. Le gustaba jugar y estar rodeado de otros niños. Era muy extrovertido. Los saqué y los eché en un cubo de metal para luego tirarlos todos juntos. Y al dar contra el fondo, hacían un ruido frío. Jeff cogió unos pocos y los echó también al cubo. Viéndolo así, parece que fue algo macabro, oscuro y siniestro. Pero he de admitir que no era más que curiosidad infantil. Después de que Lionel obtuvo su doctorado en química, la familia se mudó a una finca de más de 8,000 metros cuadrados en Bath Township, Ohio. En esa época, el hasta entonces sociable y alegre niño se fue haciendo cada vez más retraído y tímido. Pensando que tal vez la mudanza lo había afectado y que extrañaba su antiguo hogar, los Dahmer le obsequiaron a su hijo un perro al que llamó Frisky. Jeffrey estaba encantado con su nueva mascota y ocasionalmente jugaba con los hijos de algunos vecinos. Aún así, seguía encerrado en sí mismo. Con los conocidos, con el hijo de los vecinos y con su perro, estaba muy relajado. Pero en aquel entonces nos preocupaba que fuera tan tímido y que tuviera cierto complejo de inferioridad. Entonces, sus padres pensaron que sería buena idea darle un hermanito, que se convirtiera en su compañero de juegos y le devolvería la confianza perdida. Cuando el niño nació, para hacerlo sentir incluido y valorado, le permitieron que eligiera el nombre del bebé. Jeffrey lo llamó David. Aunque aparentemente estaba feliz con la llegada del nuevo miembro de la familia, el mayor de los hermanos Dahmer seguía distanciado del resto de las personas. Según relatos posteriores de Jeffrey, sus padres se concentraron en el pequeño David y lo dejaron a él de lado. No obstante, de acuerdo con Lionel, él y Joyce
se empeñaron en ayudar a su hijo y lo llevaban con frecuencia a parques de diversiones y paseos a sitios públicos donde pudiera interactuar con otros niños. Los fines de semana, Lionel lo convirtió en su compañero para trabajar en el huerto familiar y en la crianza de las ovejas con las que solían competir en ferias locales. Pero los problemas en el hogar de los Dahmer apenas estaban por comenzar. Cuando Jeffrey tenía 10 años, Joyce tuvo episodios de ansiedad asociados a la depresión posparto y fue internada en un centro de reposo mental. Algunas versiones afirman que, durante sus embarazos, Joyce tuvo problemas de rigidez muscular y es probable que ella haya ingerido algunos fármacos recetados. Tuvo una infancia feliz, pero complicada. Entretanto, en Jeffrey seguía creciendo la fascinación por los animales pequeños, solo que esta vez comenzó a sentir curiosidad por saber cómo eran por dentro. Durante un día de pesca con su padre y otros niños de la comunidad, Jeffrey tomó uno de los peces que habían sacado del agua y lo abrió en canal. Según testimonios posteriores, lo que vio dentro del pescado le pareció increíble. Cuando entró en la pubertad, desarrolló una afición aún más extraña: coleccionar animales arrollados que encontraba a la orilla de la carretera. Jeffrey tomaba una bolsa de basura y recorría los caminos rurales en busca de cadáveres. Luego, se internaba en la zona boscosa cerca de su casa y los diseccionaba. Según el relato de su padre, esa atracción inicial por la anatomía animal fue el punto de partida de una espiral que, años después, llevaría a Jeffrey por un camino de violencia, muerte y depravación, que inscribió su nombre en la lista de los criminales más infames de la historia. Mientras que su temperamento retraído encontraba desahogo en la macabra actividad de cortar y examinar ardillas, mapaches y otras especies pequeñas de la zona, Jeffrey comenzó a experimentar los cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia en los que se desarrolla la sexualidad. En ese tiempo, se dio cuenta de que se sentía atraído hacia los chicos de su mismo sexo, pero sus fantasías no se limitaron solamente a pensar en mantener relaciones con ellos, pues a menudo imaginaba que en esos encuentros terminaba quitándole la vida a la persona que estaba con él. Según testimonios posteriores de Jeffrey, él tenía entre 14 y 15 años cuando comenzaron a emerger esos pensamientos perversos en los que se entrecruzaban el sexo y la violencia. Temeroso de compartir con otros lo que le pasaba, decidió guardar para sí ese oscuro secreto. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. En una de sus fantasías más recurrentes, se veía a sí mismo tendido junto a otro chico inconsciente. No pasaría mucho tiempo antes de que Jeffrey decidiera llevar a la vida real aquellos deseos insatisfechos. El adolescente se había obsesionado con un hombre que solía salir a correr por la zona. Un día, se le ocurrió tomar un bate y golpearlo, pero como en esa oportunidad su potencial víctima no pasó, descartó para siempre ese plan. Su paso por la Revere High School estuvo lleno de altibajos. En ese tiempo, sufrió terriblemente por sus deseos reprimidos. Comenzó a beber para tratar de sacar de su mente esos terribles impulsos que se hacían cada vez más fuertes. Cada mañana, de camino al colegio, se detenía en casa de un amigo y llenaba un vaso con whisky o alguna otra bebida alcohólica. Pronto, sus compañeros de clase comenzaron a notar que se embriagaba. Recuerdo que me sentaba a su lado a primera hora. Creo que era la clase de historia. Y llevaba un vaso desechable lleno de whisky escocés. Me acuerdo que le pregunté, Jeff, ¿qué es eso? Echó la cabeza para atrás, se lo bebió de un trago y me dijo, un medicamento. Sin embargo, estaba claro que se estaba emborrachando a las 8 de la mañana. Los problemas en el hogar de los Dahmer también habían empeorado. Las discusiones entre sus padres eran cada vez más frecuentes. Cuando eso ocurría, Jeffrey salía de la casa y se iba al bosque. Allí daba rienda suelta a la rabia que le producían aquellas peleas.
golpeando los árboles con algún palo o lanzándoles piedras. Como suele ocurrir con algunos adolescentes introvertidos y de carácter reservado, Jeffrey quería parecer todo lo contrario y comenzó a forjarse la imagen del bufón que hacía reír a todos con sus bromas. Algunos de sus compañeros han mencionado que a veces daba balidos como una cabra o fingía sufrir ataques de epilepsia. Su peculiar comportamiento en la secundaria propició que cada vez que alguien hacía alguna tontería, los demás decían que habían hecho un Dahmer. Sin embargo, Jeffrey se hizo popular de una manera extraña. El primer año, el colegio organizó una excursión a Washington, D.C. Jeffrey les dijo a sus compañeros que verían al vicepresidente y todos se echaron a reír. Él se fue a una cabina telefónica y cuando salió les anunció que en 2 horas los recibirían en el despacho de Walter Mondale. Al parecer, en la llamada que hizo les dijo que eran estudiantes de una secundaria de Ohio y que estaban haciendo un reportaje para el periódico escolar. Les explicó que estarían una semana en la capital y pidió que alguien de la oficina del alto funcionario de gobierno estadounidense les concediera una entrevista. Sus compañeros quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de que, con su elocuencia, Jeffrey había logrado convencer a los funcionarios gubernamentales para que los invitara al edificio Eisenhower para conocer al vicepresidente. En la secundaria consideraban a Jeffrey un alumno ejemplar, pues siempre vestía de forma correcta y trataba a los profesores de forma respetuosa. Aunque sus notas eran sobresalientes en algunas clases, solía faltar a aquellas que no le interesaban. Jeffrey desarrolló gran habilidad para engañar a aquellos que tenían autoridad sobre él, entre ellos sus maestros. Nadie imaginó que, en su interior, había perdido el interés por los estudios y que perturbadores pensamientos seguían ahí, escondidos tras la fachada de un amable y bromista estudiante. Pero poco a poco, volvió a encerrarse en sí mismo, y a pesar de que por un tiempo fue el chico divertido de la clase, se convirtió en el blanco de las bromas de sus compañeros. No tenía ni un solo amigo cercano a quien confiarle sus intimidades, y eso acabó por convertirlo en un marginado. Para Lionel, la falta de amistades de su hijo fue uno de los elementos que condujo a Jeffrey a desarrollar las distorsionadas fantasías de sexo y muerte que guardó para sí, y pronto el joven buscaría la manera de hacerlas realidad. El origen del horror. El año 1978 marcó un hito crucial en la vida de Jeffrey, de 18 años, pues luego de años de amargas discusiones, Joyce y Lionel decidieron poner fin a su desafortunado matrimonio de casi 2 décadas. Lionel se fue de la casa y se instaló en un hotel cercano al hogar familiar, sin que Jeffrey lo supiera. Joyce hizo sus maletas y se marchó a Wisconsin, llevando con ella a David, su hermano menor de 12 años. El adolescente quedó entonces a la deriva y sin saber a quién recurrir para desahogar sus penas. Ese verano, finalmente terminó la secundaria. Apenas 3 semanas después de la graduación, se encontraba solo en su aislada casa. Jeffrey pensó que había llegado el momento de cumplir sus reprimidas fantasías. Salió en su auto en busca de quién sería su primera víctima. Corría el mes de junio cuando Stephen Mark Hicks, también de 18 años, salió de un concierto en Chippewa Lake Park, en Ohio, y buscaba la manera de regresar a su casa. Jeffrey vio al joven cuando hacía autostop en la autopista. Aunque al principio siguió de largo, dio la vuelta y detuvo el auto a su lado. Lo invitó a tomar unos tragos y a escuchar música en su casa, con la promesa de llevarlo luego a su destino. Stephen aceptó, sin imaginar que Jeffrey tenía en mente algo mucho más siniestro. Los jóvenes compartieron algunas cervezas. Luego de 2 horas, su invitado le dijo a Jeffrey que quería irse. Eso lo enojó bastante, pues ansiaba compañía más que nada. Así que tomó una mancuerna, pesa de mano, de 5 kilos y lo golpeó en la cabeza. Posteriormente, lo estranguló con la misma barra. Consciente de que había cometido un crimen, Jeffrey sabía que debía deshacerse de la evidencia. Después de profanar el cuerpo de Stephen, lo desmembró con la ayuda de un filoso cuchillo, aplicando las técnicas que practicó durante su infancia con los animales. Luego,
metió los restos en bolsas de basura, los embaló y los subió a su vehículo para desecharlos en el basurero. Condujo a alta velocidad en medio de la noche hasta que fue detenido por unos patrulleros de caminos. Uno de los oficiales le preguntó qué llevaba en las bolsas y con una tranquilidad pasmosa, Jeffrey respondió que era solo basura. El policía le impuso una multa y le permitió seguir su camino, sin imaginar que acababa de dejar libre a un peligroso asesino. Jeffrey dio vuelta y regresó a su casa. Enterró los restos de su víctima en el patio trasero, pero días después los exhumó. Aplastó los huesos con un mazo y los fue esparciendo en la zona boscosa de los alrededores. After the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. En agosto, poco más de 2 meses después del brutal asesinato de Steven, Lionel visitó la casa con la intención de saber cómo estaba marchando todo. Para su sorpresa, encontró allí solo al mayor de sus hijos. Le preguntó por Joyce y David y él le informó que se habían ido. Lionel volvió a la casa y trató de animar a Jeffrey a que buscara un empleo, pero el joven no tenía ningún interés en trabajar. Siguió bebiendo y embriagándose casi a diario. En una ocasión fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. El preocupado padre llevó al joven a un grupo de alcohólicos anónimos y lo hizo asistir a una terapeuta. Pero sus esfuerzos por enderezar el camino de su hijo no dieron resultado alguno. Para Jeffrey, era casi imposible dejar de pensar en las sensaciones que le provocó su primer asesinato y aparentemente, embriagarse fue su forma de lidiar con esas ideas. Para ese entonces, Lionel había contraído segundas nupcias. Él y Sherry, su nueva esposa, convencieron a Jeffrey de inscribirse en la universidad. Para el otoño, el joven se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, pero lejos de mejorar, sus problemas con el alcohol se acentuaron. Durante sus primeros meses como estudiante universitario, pasó ebrio la mayor parte del tiempo. Para ganar dinero con el cual mantener su adicción, se dedicó a vender su sangre a los centros de plasma. Incapaz de sobrellevar la vida en el campus, al poco tiempo Jeffrey volvió a la casa junto a su padre y su madrastra. Ansiosos de que el joven se encarrilara, Lionel y Sherry lo incitaron a inscribirse en el ejército. Jeffrey, de 19 años, se alistó y luego de la inducción básica, fue enviado al Hospital Militar del Fuerte Sam Houston, en San Antonio, Texas, donde lo prepararon para que trabajara como personal médico de campaña. Finalmente, Jeffrey había encontrado algo con lo que se sentía a gusto, ya que la formación en el área le permitió aprender sobre anatomía humana. Su propio cuerpo experimentó cambios, pues el entrenamiento militar lo ayudó a desarrollar musculatura. Su nueva apariencia física le dio mayor seguridad en sí mismo. No obstante, al poco tiempo fue enviado a una misión en Alemania, y con ese traslado volvieron sus viejos hábitos. La afición de Jeffrey por la bebida no pasó desapercibida para sus compañeros de tropa y sus superiores, por lo que fue dado de baja en 1981 antes de culminar el servicio. Este nuevo revés en su vida le dejó un gran sinsabor al joven, quien en lugar de regresar con su familia, voló directamente a Miami, en Florida. Allí se instaló en un hotel y consiguió trabajo en una cafetería, pero gran parte de sus ingresos se le iban en compra de licor, así que llegó el momento en que no pudo pagar la renta. Al verse sin un lugar donde pasar la noche, Jeffrey comenzó a dormir en la playa, hasta que se llevó un gran susto cuando una enorme rata se subió encima de él. Fue solo entonces cuando se comunicó con Lionel para pedirle dinero. En lugar de ello, su padre le envió un boleto de avión para que lo llevara al aeropuerto de Cleveland, en Ohio, en un nuevo intento por ayudar a su hijo a superar el alcoholismo. Lionel lo hizo recibir tratamiento psicológico. Cada vez que tenía una cita, se encargaba de llevarlo personalmente al consultorio. Pero según relatos de Sherry, el propio Jeffrey les contó luego que,
Apenas su padre ponía el auto en marcha, él salía por la puerta trasera y se iba al centro de la ciudad a pasar el tiempo mientras llegaba la hora de que Lionel lo recogiera. Fuera de control. Al verse sin más alternativas para tratar de corregir el errático comportamiento de Jeffrey, Lionel lo envió a West Ellis, Wisconsin, a vivir con su abuela Catherine Dahmer, una de las pocas personas en el mundo con la que el joven tenía cierta conexión emocional. Durante su permanencia con su abuela paterna, Jeffrey obtuvo cierta estabilidad e hizo esfuerzos por enderezar su vida. Convencido de que sus siniestras fantasías eran producto de su homosexualidad, se unió a un grupo religioso, dejó la bebida y buscó empleo. Para 1985, Jeffrey había comenzado a trabajar en un banco de sangre y como operario nocturno en la fábrica de chocolates Ambrosia. Pero sus intentos por llevar una vida de rectitud, como él mismo mencionó más tarde, no sirvieron de nada. Un día, mientras estaba en una biblioteca pública, un desconocido se le acercó y le entregó una nota en la que le solicitaba favores sexuales. Aunque Jeffrey declinó la propuesta de aquel hombre, en declaraciones posteriores dijo que ese mensaje volvió a despertar en él los impulsos que había tratado de reprimir durante los últimos años. Fue entonces cuando Jeffrey robó un maniquí masculino y lo metió a escondidas en su habitación. Por un tiempo lo convirtió en el compañero sumiso que tanto había imaginado para autosatisfacerse. Pero un día, Catherine lo descubrió y le obligó a deshacerse de la figura. Lo que su abuela no sabía era que en las noches que estaba libre de su trabajo, Jeffrey salía a recorrer los bares gays de la ciudad y los saunas públicos, que en esa época eran los sitios ideales para los hombres que buscaban relaciones sexuales clandestinas. A diferencia de otros visitantes asiduos a esos lugares, Jeffrey necesitaba que sus parejas de ocasión perdieran el conocimiento para poder cumplir su fantasía. Por eso, cada vez que conseguía un candidato, le ofrecía bebidas alcohólicas a las que le había agregado algún sedante. Luego, abusaba sexualmente de su víctima inconsciente y se recostaba a su lado, tal como imaginó tantas veces. Pero estas experiencias terminaron de forma abrupta, cuando uno de sus acompañantes tuvo una sobredosis y fue llevado de urgencia a un hospital, donde estuvo internado por un tiempo. Tras el incidente, los propietarios de los saunas le prohibieron a Jeffrey volver a poner un pie en sus negocios. Sin embargo, los instintos dominados de Jeffrey habían despertado y esta vez no habría manera de reprimirlos. Incapaz de controlarse, comenzó a frecuentar las discotecas y bares de ambientes de Milwaukee, donde fue bien recibido por su atractivo físico y su aspecto de niño bueno. Jeffrey desarrolló un gusto particular por los hombres altos, delgados y bien formados, sin importar la raza u origen étnico. Solo bastaba que le resultaran atractivos, según sus estándares, para que buscara o aceptara tener algún contacto. It was a lot of fun. I have to admit it, a lot of excitement. Just being out in the crowd in that type of atmosphere. Not having to pretend that I was something that I wasn't, you know. And watching the striptease, there's some pretty good ones. Exponer sus perversiones en público lo puso en aprietos en 1986, cuando fue arrestado por exhibicionismo indecente, cargo que ya había enfrentado en 1982 después de mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En esta oportunidad, 2 menores lo acusaron de masturbarse frente a ellos en las adyacencias de un río local. Pero el astuto Jeffrey le dijo a la policía que solo estaba orinando y que ignoraba que los chicos lo estuvieran mirando. Se le impuso libertad condicional y no fue acusado de ningún otro crimen. En noviembre de 1987, sus perturbadoras acciones tuvieron una nueva escalada cuando conoció a Steve Tomin, de 25 años, en un club nocturno llamado 219. Los jóvenes compartieron unos tragos y más tarde decidieron tener intimidad. Se registraron en el Hotel Ambassador, cercano al bar, y pasaron la noche en una de sus habitaciones.
Según el propio relato de Jeffrey, le puso algunos somníferos a la bebida de Steve con la intención de dejarlo inconsciente y satisfacer así su extraña y recurrente fantasía. Sin embargo, dijo que a la mañana siguiente se despertó y se dio cuenta de que tenía moretones en los antebrazos. Cuando se volteó para mirar a Steve, notó que éste colgaba de un lado de la cama. Tenía marcas de golpes en el pecho y sangraba por la boca. Jeffrey declaró más tarde que no recordaba haberlo matado a golpes, pero por el estado en que se encontraba Steve, se convenció de que pudo haber acabado con su vida en medio de los impulsos desatados por el alcohol. El asesino salió tranquilamente del hotel y compró la maleta más grande que consiguió en la ciudad. Regresó a la habitación con la valija y metió en ella el cuerpo sin vida de Steve. Salió con su macabro cargamento y pidió un taxi que lo trasladó hasta la casa de su abuela. Jeffrey llevó el cuerpo al sótano y allí lo desmembró. Los restos de Steve nunca fueron recuperados. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. A partir de ese segundo homicidio, Jeffrey contó que le dio rienda suelta a su obsesión. Volvió a recorrer los centros nocturnos de ambiente, pero esta vez se había trazado el objetivo de encontrar una nueva víctima. Fue así como en la parada de autobuses cercana al 219, vio que estaba un adolescente que se ajustaba al tipo de compañero que tanto le gustaban. Jeffrey abordó a James Ox Taylor, de 14 años, y le ofreció $50 para posar para unas fotografías y tener sexo. El menor accedió a acompañarlo a la casa de su abuela, así que se fueron juntos en un autobús. Aprovechando que Catherine dormía, tuvieron intimidad. Después de eso, Jeffrey estranguló al adolescente. Luego experimentó con el cuerpo sin vida del muchacho su siniestra fantasía de tener sexo con alguien inconsciente o muerto. Conservó su cuerpo oculto en el sótano durante una semana. Eventualmente bajaba y cometía actos de necrofilia con él. Cuando el cadáver comenzó a descomponerse, decidió que era tiempo de deshacerse de él, antes de que su abuela lo descubriera, y lo desmembró cerca de un sumidero que había en el suelo. Apenas 2 meses después del horripilante crimen de James, Jeffrey conoció en un bar a Richard Guerrero, de 22 años. Siguiendo el mismo método que había utilizado con víctimas anteriores, Jeffrey dopó al joven y lo llevó al sótano de la casa de su abuela, donde lo estranguló. Luego de pasar varias horas con el cadáver, Jeffrey lo descuartizó y puso las partes con cuidado en bolsas de basura que selló herméticamente. Más tarde, dejó los paquetes en el depósito de la basura frente a la casa para que se los llevara el camión compactador del aseo. Aunque Catherine ignoraba los espeluznantes crímenes que tenían lugar bajo su propio techo, comenzó a preocuparse por las salidas nocturnas de su nieto, que solían extenderse hasta altas horas de la madrugada, así como extraños olores que a veces emanaban del sótano. Cansada de la situación, a mediados de 1988, le comunicó a Jeffrey que debía irse. El joven tomó sus cosas y se mudó a un apartamento que alquiló en el oeste de Milwaukee. Vivir solo en su propio espacio le dio a Jeffrey aún más libertad para seguir adelante con su desenfrenada ola de crímenes. En ese periodo, fue arrestado por dopar, fotografiar y acariciar a Kayson Sinseizovon, un niño de raíces laosianas, de 13 años, quien logró escapar y le contó todo a sus padres. Lo condenaron a 1 año de cárcel bajo un régimen parcial y el resto de la sentencia de 5 años en libertad condicional. De día podía salir a trabajar en la fábrica de chocolate, pero debía regresar en la noche a su celda. Por este incidente, el departamento de la policía de Milwaukee lo registró como delincuente sexual. Pocos días antes de que se hiciera efectiva su sentencia, Jeffrey se adjudicó una nueva víctima,
captó a Anthony Sears, un aspirante a modelo de 24 años, en uno de los bares gays que solía frecuentar. Tal como hizo en ocasiones anteriores, Jeffrey drogó y estranguló a Anthony. Posteriormente, en un giro inesperado de sus depravadas obsesiones, momificó su cabeza y genitales y los escondió en el casillero que ocupaba en la fábrica. Su padre le escribió una carta al juez que llevaba el caso de Jeffrey. En el escrito, le expresaba su preocupación por el problema de alcoholismo de su hijo y también dejó claras sus reservas sobre las oportunidades que éste tendría al salir a las calles. Le solicitó al juzgado que le incluyeran en un programa de rehabilitación para adictos, pero su petición no fue tomada en cuenta y Jeffrey terminó su condena 2 meses antes de lo previsto, en mayo de 1990. Algunas versiones indican que el juez nunca recibió la carta, que se atascó en el papeleo burocrático. La guarida de un monstruo. Una vez en libertad, decidió comenzar de nuevo en un sitio donde no conocieran sus antecedentes. Fue así como se mudó a otra de las comunidades menos favorecidas de Milwaukee y alquiló el departamento 2013 en el complejo de Oxford. Convenientemente para él, el edificio, situado en el número 924 de la calle 25 Norte de Milwaukee, quedaba bastante cerca de los centros nocturnos de ambiente, su zona de caza predilecta. A pesar de que cumplía religiosamente con las entrevistas programadas con su oficial de libertad condicional, Jeffrey se las arregló para cometer 4 asesinatos más ese año y 8 en 1991. Jeffrey retomó con más ímpetu la serie de crímenes cargados de sexo y depravación que se había detenido temporalmente mientras estuvo preso, además de buscar el patrón de características físicas que tanto le atraían. Se aseguró de seleccionar a jóvenes sin familia o con un estilo de vida disipado, que harían que nadie los echara de menos. La oleada de asesinatos se extendió durante el próximo año, sin que nadie se percatara de la desaparición de una docena de jóvenes en tan corto tiempo. Entre las siguientes víctimas de Jeffrey estaba Raymond Smith, conocido en el ambiente gay como Ricky Biggs. Raymond, de 32 años, se desempeñaba como trabajador sexual cuando se topó con Jeffrey, quien lo atrajo hasta su casa. Lo intoxicó agregando somníferos en su bebida y más tarde lo estranguló en el piso de su cocina. Después de desmembrarlo, mantuvo su cráneo junto con el de Anthony en el casillero de Ambrosia. Un caso particular fue el de un antiguo conocido de Jeffrey, Edward Smith, con quien incluso había tratado de entablar amistad, pero Jeffrey terminó asesinándolo y disolviendo su esqueleto en ácido. Ernest Miller, un esbelto y bien formado bailarín de 22 años, conoció a Jeffrey afuera de una librería. De acuerdo con declaraciones posteriores del asesino, apenas lo vio sintió una fuerte atracción física por el joven. Esta vez, no empleó el estrangulamiento como método homicida, sino que le cortó el cuello hasta que se desangró y más tarde lo desmembró en la tina de baño. Además, admitió que cometió antropofagia con algunas partes del cuerpo y conservó el esqueleto de su víctima. Al crimen del bailarín le siguió el de David Thomas, quien según Jeffrey no era de su tipo, pero de igual modo aplicó en él su ya probado método de drogar, estrangular y desmembrar. Con cada víctima que sumaba a su infame impronta, Jeffrey se tomaba el tiempo para registrar con una cámara fotos instantáneas de cada paso de su sádico ritual e incorporar algunas partes del cuerpo como esqueletos, genitales, cráneos y manos a su museo personal del horror. El periodo que estuvo activo en 1991 se hizo aún más sanguinario, llegando a asesinar con apenas semanas y hasta días de diferencia. Curtis Taurer tenía 17 años cuando cayó en las manos de Jeffrey, quien le abordó en una parada cerca de la Universidad de Marquette. Le siguió Aaron Lindsay, quien para su desgracia se convirtió en el conejillo de indias del perturbado hombre. Para ese entonces, Jeffrey se había obsesionado con la idea de crear la pareja perfecta.
deseaba tener consigo una especie de zombie, despojado de voluntad, que hiciera todo lo que él quisiera. Para ello, experimentó dopando a Errol y perforando un agujero en su cabeza por el cual le inyectó ácido clorhídrico en el cerebro. Pero su plan fracasó cuando el joven se despertó y se quejó de dolor de cabeza. Decepcionado, Jeffrey procedió entonces a echar mano a su antigua práctica de estrangulamiento. La depravación y el morbo de Jeffrey no tenían límites, y esta vez se ensañó con un joven discapacitado, Anthony Hughes, un sordomudo que conoció en un bar gay. Supuestamente, los dos se comunicaron mediante mensajes escritos. Fue así como Jeffrey convenció a Anthony de llevarlo a su apartamento con la promesa de darle algo de dinero a cambio de que posara desnudo para él. Una vez que traspasaron la puerta de la residencia, el joven sordo no tuvo ninguna posibilidad de salir con vida de aquel encuentro. Después de estrangularlo, mantuvo el cuerpo sin vida en la habitación durante 3 días, en los que, además de sus consabidas prácticas necrofílicas y de desmembramiento, tomó fotos de cada parte del proceso. La siguiente víctima de Jeffrey casi logró escapar de sus malignos planes y poner fin a la seguidilla de asesinatos. Pero una aparente negligencia policial no solo le impidió al muchacho salvarse, sino que el asesino quedó libre para continuar con la carnicería que inició años atrás. En un guiño irónico del destino, ese joven no fue otro que Conerak Sinseisofon, de 14 años, el hermano menor de Kaysun, el adolescente que logró escapar de las manos de Jeffrey y por cuyo caso fue arrestado en 1989. Jeffrey lo atrajo a su apartamento mientras el cuerpo de Anthony aún yacía en el suelo. Drogó al adolescente y le perforó el cráneo para inyectarle el ácido. Jeffrey decidió ir por más cerveza, dejando al chico inconsciente. Pero Conerak despertó aturdido y logró salir a la calle, desnudo y tambaleante. A tall, white, nice-looking male. He was coming toward the boy, and he ends up grabbing him by his arm, taking it behind his back, and yanking him up and forcing him, and the boy is, kind of just trying to get away, but he can't because he really weak. He yanks the boy up, and then I see blood in his rectum when he yanked him up like that. At this point, I really get physical, like, let him go. He not going with you. He not going with you. Glenda Cleveland, quien vivía en el edificio frente al de Jeffrey y ya sospechaba de él, vio al adolescente y llamó al 911. Cuando la policía acudió al llamado, Jeffrey estaba de regreso y había urdido una mentira para salirse de la situación. Como lo había hecho en el pasado, les dijo que el muchacho tenía 19 años y era su novio. Agregó que era alcohólico y por eso estaba tan aturdido. Se ofreció a llevarlo a casa con él y le dijo a la policía que podían acompañarlo si tenían alguna duda. Los oficiales subieron al apartamento y él les mostró las fotos instantáneas que le tomó poco antes, lo que, según dijo, demostraba que había una relación entre ambos. En una acción que los perseguiría por el resto de sus vidas, los policías dejaron a Conerak con Jeffrey y se marcharon sin revisar a fondo el inmueble y sin prestar atención al olor nauseabundo que emanaba de las habitaciones. Tampoco se tomaron la molestia de chequear los registros policiales del sospechoso. De lo contrario, habrían descubierto que tenía antecedentes por crímenes sexuales. En su reporte, simplemente indicaron que se trató de una discusión de pareja. My daughter and my niece witnessed what was going on. Was anything done about the situation? Do you need their names or information or anything from them? No, not at all. You don't? No. It's a intoxicated boyfriend of another boyfriend. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Apenas los oficiales abandonaron el lugar, Jeffrey le inyectó más ácido en el cráneo al adolescente y eso lo mató. Luego, desmembró el cuerpo y conservó la cabeza en el refrigerador. Pero ese desliz de la policía no solo le costó la vida a Conerak.
sino que le permitió a Jeffrey seguir en libertad para cobrarse 3 vidas más. No obstante, en ese punto el asesino sabía que el olor a descomposición había empezado a llamar la atención de sus vecinos. Tomó un taxi y fue a una tienda para comprar un recipiente de más de 200 litros y lo llenó con ácido para disolver en él las extremidades y los torsos de sus víctimas más recientes. Cuando los restos se consumieron, fue desechando el líquido resultante, echándolo al inodoro o por el desagüe de la bañera. Otras partes de los cuerpos de sus víctimas las sirvió en la cocina. El olor que se desprendía de aquella espantosa tarea inundó el complejo de apartamentos. Algunos residentes notaron que la fetidez provenía del apartamento 213, donde vivía Jeffrey. Pero el astuto asesino continuó evadiendo a la justicia y prosiguió su búsqueda del compañero que había idealizado en sus fantasías. Según algunos expertos que analizaron su conducta, lo que hacía con los cuerpos era un intento de mantenerlos cerca y no quedarse solo. Con ese fin, erigió lo que en los medios llamaron el santuario de Jeffrey Dahmer. Sus intentos por crear al hombre perfecto, sumiso y que no hablara, habían fracasado hasta ese momento. De acuerdo con Jeffrey, después que les inyectaba ácido en el cráneo, no duraban vivos más de 24 horas. Fue entonces cuando decidió ir más allá y pensó que ingiriendo partes de sus víctimas, como lo hizo en el pasado con Ernest, el bailarín que tanto le atrajo, lograría que se quedaran para siempre con él. A pesar de tan tenebrosos pensamientos, Jeffrey se comportaba como una persona normal a los ojos de su entorno familiar y sus compañeros de trabajo. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But yeah, like I've said before, it gets too expensive, and it does. I have to start eating at home more. No sabía que el reinado de terror que había construido en forma secreta pronto se derrumbaría. En las semanas siguientes, Jeffrey se cobró la vida de Matt Turner, de 20 años, a quien abordó en una parada de autobuses después del desfile del orgullo de Chicago. Lo convenció de ir a su departamento para posar desnudo a cambio de dinero. Pero una vez allí, lo estranguló y lo desmembró, conservando la cabeza, el torso y los órganos internos de la víctima. A este crimen le siguió el de Jeremiah Weinberger, a quien Jeffrey conoció en un bar de ambiente, en Chicago. El joven se convirtió en el centro de otro de los extraños experimentos de Jeffrey. Jeremiah aceptó pasar el fin de semana en el departamento de su nuevo amigo en Milwaukee, sin imaginar que le esperaba algo terrible. Después de estrangularlo, Jeffrey perforó 2 agujeros en su cráneo para verter agua hirviendo en su cerebro. Jeremiah falleció con los ojos abiertos, algo que al homicida le pareció excepcional. Oliver Lacey, un físico-culturista de 24 años, aceptó posar desnudo para Jeffrey, pero este lo asesinó y practicó necrofilia con el cuerpo antes de descuartizarlo. La siguiente y última víctima fue Joseph Bradehaft. Era un padre de 3 hijos, oriundo de Minnesota, que se encontraba en Milwaukee para encontrar trabajo, pero se topó con Jeffrey, quien después de quitarle la vida, lo decapitó. Conservó su torso en el bidón con ácido y puso el cráneo en un congelador. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Un oscuro secreto. El 22 de julio de 1991, la espantosa cadena de lujuria, depravación y muerte de Jeffrey llegó a su fin. Ese día, atrajo a Tracy Edwards a su casa, con la promesa de dinero en efectivo. El hombre, que tenía registros policiales por agresión sexual,
vio la oportunidad de sacar beneficio de aquel encuentro. Lo que no imaginó jamás es que estaba frente a un demonio con cara de ángel. Cuando llegaron al departamento, Jeffrey lo obligó a entrar al dormitorio amenazándolo con un cuchillo carnicero. Tracy sabía que era cuestión de vida o muerte, así que decidió luchar por salvarse. Mientras Jeffrey lo esposaba, peleó con todas sus fuerzas y logró liberarse para salir corriendo a la calle. Por suerte para él, una patrulla transitaba por la zona y les hizo señas. Les narró rápidamente a los oficiales la agresión que sufrió momentos antes y los guió hasta el departamento de su atacante. Al entrar les dijo del cuchillo en la habitación, y cuando entraron, los oficiales no podían creer lo que hallaron. Poco menos de un centenar de fotografías de cadáveres y de distintas etapas de desmembramiento de algunos cuerpos. Jeffrey trató de escapar, pero esta vez de nada sirvieron sus trucos. Los oficiales lo arrestaron por el ataque a Tracy y se inició una investigación que reveló la vida secreta de uno de los asesinos en serie más letales de Estados Unidos. Policías, reporteros, camarógrafos y fotógrafos se agolparon a las puertas del edificio y del departamento de Jeffrey. También se congregaron los alarmados vecinos, quienes al conocer la información que comenzó a filtrarse, no podían creer que estuvieron conviviendo todo ese tiempo con un asesino serial. Cuando los detectives revisaron la cocina, lo que hallaron fue aún más impactante. Descubrieron ollas de metal con genitales, manos y otras partes momificadas. Esa y otras áreas del departamento 213 del edificio Oxford fueron una mina de evidencias de las monstruosidades cometidas por Jeffrey. En total, se encontraron 7 cráneos y 4 cabezas, una en uno de los estantes inferiores del refrigerador y 3 en un congelador, donde también había un corazón y otros restos humanos. En el bidón de color azul localizaron los torsos decapitados de 3 hombres, piezas mutiladas de cuerpos humanos, manos y miembros variados. También ubicaron en el armario un altar con velas y cráneos humanos. Hasta el más experimentado de los investigadores se estremeció con aquella matanza. Después de ser detenido, Jeffrey, de 31 años, fue llevado a la comisaría de la policía de Milwaukee para interrogarlo. Pero estaba todavía bajo los efectos del alcohol y solo aullaba como loco mientras miraba a los detectives con expresión aterrada. Cuando recuperó la sobriedad, comenzó a narrar a las autoridades los espantosos detalles de cada uno de sus crímenes y las circunstancias que los rodearon. Durante las siguientes 6 semanas, confesó 17 asesinatos y los nombres de sus víctimas. Con la información suministrada por Jeffrey, los investigadores se dirigieron a la finca situada en Bath, Ohio, el lugar donde pasó su adolescencia. Allí rastrearon la zona boscosa de los alrededores y pudieron hallar partes de los huesos de su primera víctima, Stephen Hicks, a quien asesinó 13 años antes. Luego, comenzó la ardua tarea forense de tratar de unir las partes localizadas para darles una identidad e informar a los parientes. Jeffrey se declaró culpable, pero como era de esperarse, alegó demencia. Las leyes de Wisconsin no contemplan la pena capital, así que, si prosperaban los intentos de la defensa de justificar sus crímenes por problemas mentales, iría a dar a un hospital psiquiátrico para criminales. Pero si el jurado llegaba a la conclusión de que estaba mentalmente sano, entonces enfrentaría una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. La abominable confesión de Jeffrey, que se leyó en la corte en enero de 1992, impactó de sobremanera a Lionel, quien se encontraba en la sala con su esposa Shari. Nunca imaginó que su hijo fuese capaz de tales horrores sin que nadie lo supiera. El hombre comenzó a culparse por no haber estado presente en la vida de su hijo. He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in the freezer, and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject, but it was so tough he could hardly chew it.
He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. A pesar de su extensa lista de crímenes y de que cada uno incluía prácticas aberrantes como la necrofilia y el canibalismo por gratificación sexual, Jeffrey se convirtió en una figura fascinante para los medios y la opinión pública. Frente al tribunal, se hacían largas filas de personas deseosas de ver de cerca a aquel hombre que comenzó a ser llamado el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, mientras que la prensa hacía un festín con cada escabroso detalle que se revelaba. Para que la defensa por locura prosperara, sus abogados debían demostrar, sin lugar a dudas, que padecía una enfermedad mental y que, por tanto, era incapaz de diferenciar el bien del mal. Pero con una votación de 10 contra 2, el jurado decidió que Jeffrey estaba mentalmente sano para enfrentar a la justicia. Finalmente, el 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de 15 de los 16 asesinatos que cometió en Wisconsin, por lo que fue sentenciado a 15 periodos de cadena perpetua. Además del natural escándalo por la naturaleza de sus crímenes, el caso de Jeffrey generó mucha polémica en su momento por los orígenes étnicos de la mayoría de sus víctimas. Sin embargo, el mismo Jeffrey declaró que no actuó motivado por el racismo, sino por el interés que despertaba en él unos atributos físicos que le parecían atractivos, sin importar la raza o el estrato social de la víctima. Poco tiempo después, recibió una condena adicional por el homicidio cometido en Ohio en 1978. Las 16 sentencias sumaban 941 años de prisión, de los cuales pudo cumplir menos de 3, pues el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado en el Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. Christopher Scarver, un prisionero afroamericano del correccional, atacó a Jeffrey y lo golpeó en la cabeza con una barra que sustrajo de la sala de pesas. Luego, agredió a Jesse Anderson, quien estaba preso por asesinar a su esposa. Jeffrey fue hallado aún con vida en el piso de las duchas, pero fue declarado muerto 1 hora después de ingresar al hospital. Tenía 34 años. Anderson murió 2 días después a causa de sus heridas. Tras su muerte, Lionel y Joyce protagonizaron una encarnizada disputa por el destino de los restos de su hijo mayor, mientras que Joyce quería donarlo a la ciencia para que se investigara si había algún origen físico para el comportamiento de Jeffrey. Su padre se opuso y quería que se cremara el cuerpo completo. Finalmente, un tribunal aprobó la cremación y las cenizas fueron entregadas a ambos padres. En cuanto a David, el hermano menor de Jeffrey, se sabe que decidió desligarse por completo del caso y trascendió que cambió su apellido para mantenerse fuera del ojo público. La historia de Jeffrey conmocionó a Estados Unidos y el mundo, e inspiró no menos de 12 de libros biográficos y una 30 de películas para cine y televisión, documentales y series. La producción audiovisual más reciente, una serie emitida por la plataforma de streaming Netflix, trajo de vuelta la controversia sobre las presuntas motivaciones racistas de los crímenes de Jeffrey, así como la supuesta exaltación de su figura y la invisibilización de las víctimas. Además de su impacto en la cultura popular, el caso de Jeffrey Dahmer reveló algunas falencias en los procedimientos policiales de la época y la vulnerabilidad a la que está expuesta la población homosexual cuando se convierte en el blanco de un depredador. Pero también muestra cómo, en ocasiones, los familiares y vecinos que conviven con un asesino en serie deciden volver la mirada a un lado, y es así como dejan pasar las inequívocas señales de que, tras el buen muchacho de al lado, puede habitar un monstruo con forma humana, que es capaz de las más aberrantes acciones solo por obtener gratificación y poder. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.